Bueno, mesa de lujo esta tarde en Disidentes. Ya saben que lo que nosotros pretendemos es que ustedes compongan opinión y que para eso tiene que haber contraste, que el contraste es sano, positivo y bueno. Don Javier Nar, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenido. Gracias. Don Carmelo Encinas, buenas tardes. Buenas tardes, don Javier. Bienvenido. Muchas gracias. Don Albert Rivera, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido. Javier. Hoy los catalanes mayoría aquí, ¿eh? Sí. Pero hay catalanes que no hablan con acento catalán como esta señora de Monforte de Lemos. ¿Qué cosas tiene la vida? Ay. Menos mal que no vamos a hablar de fútbol. No Además pasa no nada, entiendo nada. Además no todos en Cataluña son del Barça, ¿eh? Ya. Se lo digo ahora Por por si acaso. por si le asombra la cosa. Bueno, sigue el despilfarro, sigue la corrupción. A veces llegan cartas, como decía aquel, que te dejan la sangre helada. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que hay 14.000 edificios públicos que están abandonados, que están en estado de ruina algunos, otros inutilizados, otros cerrados, otros por construir, otros por derruir, en fin, y que mientras eso sucede están pagando los estamentos públicos más de 100 millones de euros de alquileres a compañías, en algunos casos, privilegiadas, maneras de hacer de la época de Zapatero, de la época de las vacas gordas, de la época en que los perros se ataban con longaniza, que ahora no se sostienen en el tiempo, en el lugar y en la ocasión, con 5 millones y más de 300.000 desempleados que tiene este país. Y aquí, ¿a quién le pasamos factura por esta especie de alucinante atropello? Nar. Vamos a ver. Yo pienso que los errores en política se pagan en las elecciones. Pero cuando la administración es manifiestamente negligente o incluso imprudente, debería aplicarse el mismo criterio que se aplica a cualquier institución privada. Por ejemplo, en una sociedad privada, cuando un administrador se equivoca y la sociedad pues tiene perjuicios, se les echa y se acabó. Lo que estamos viendo es que, teniendo en cuenta que las cosas están como están y que no hay un euro, pues se está mirando todo lo que puede estar mal hecho. Y entre ellos, entre las cosas que pueden estar mal hechas, son esos 14.000 edificios públicos. Y eso otro, en total son 55.000 los que están por ahí, ¿no? Bueno, algunos son simplemente solares, ¿no? Pero hay 14.000 que podrían estar evidentemente mucho mejor utilizados. Rivera. Yo cogiendo un poco la síntesis de esas dos ideas, cuando uno ve este panorama de este país, ¿no? Esos aeropuertos sin aviones, esos aves sin pasajeros, esas universidades de bolsillo, en cada pueblo una universidad, ese modelo se da cuenta que España es un Frankenstein que se ha creado a base de pactos entre partidos, de esa partitocracia, no con una hoja de ruta, no pensando en el bienestar de los ciudadanos, no pensando en la racionalización y en el menor coste, sino pensando básicamente en la partitocracia y en los partidos y cómo se reparten eso. Y eso es una realidad. Y eso es verdad que no es de un color político, es de todo en general. Pero tengo la sensación de que veo un nuevo rico y que el PP está haciendo cosas que está bien, que es recortar cosas, pero es que esto ya, yo creo que la palabra recorte se tiene que transformar en reforma. Es decir, los recortes no son suficientes. Si yo tengo un yate y no lo puedo pagar, hay que echar abajo un montón de cosas. Exacto, es decir, pues si yo tengo un yate y no lo puedo pagar y soy un nuevo rico, hay que venderse el yate. Yo creo que estamos en el momento de que algunos están, no, vamos a coger menos el yate, vamos a utilizarlo menos, vamos a que menos gasolina. No, que es que te lo tienes que vender, que no es que el modelo territorial, que el modelo administrativo español, que la administración pública en general, entendido como servicio, tiene que cambiar la filosofía. Cambiar la cultura. Y eso me da a mí la impresión, ya escucho voces dentro del PP que se dan cuenta, y algunos no están en el gobierno y otros sí, que la situación actual es insostenible, que no solo vale con recortar un 20%, que es que no es sostenible, es echar un modelo abajo y empezar de nuevo. Eso lo que nos lleva es a lo siguiente. España, al final, va a ser aquella cosa que decía con un cierto humor, es un Estado unitario realizada la unión a través del Corte Inglés. Sí. Este es el punto de unión que parece ser que es lo que solidifica el Estado español. Pese a que sus líderes defienden que manejan cantidades modestas, los sindicatos manejan un presupuesto total de unos 1.000 millones de euros. Su principal fuente de financiación, las arcas públicas a través de distintas subvenciones. Juan, cuéntanos, ¿qué fundaciones reciben este dinero público? ¿Dónde están? ¿A qué se dedican? Bueno, pues las fundaciones son muy variadas. Los dos principales sindicatos españoles, Comisiones Obreras UGT, han creado todo un entramado empresarial en el que una parte importante, porque es la que le aporta financiación, son esas fundaciones. Las fundaciones son muy variadas, la más llamativa pertenece a Comisiones Obreras, digo la más llamativa porque es la que más dinero recibe, pertenece a Comisiones Obreras y llegó en el año 2009, llegó a ingresar 250 millones de euros ella solita. A mí me parece que es saludable que los sindicatos se autofinancien, siempre lo digo, por una sencilla razón, porque es la forma de garantizar
de garantizar con su sus afiliados y sus independencia. cuotas. Su independencia. Pero también voy a decir que los sindicatos, hasta Juan Pablo II, hay una encíclica que yo, como saqué solo un 6 en latín, ya se me ha olvidado. Hay una encíclica de Juan Pablo II que habla de que los sindicatos son socialmente indispensables. Creo que es lo que llega a decir. Pero cada uno tiene derecho a hacer lo que quiera. Lo que está claro es que no hay casos de que se vea que los sindicalistas se están llevando el dinero. Lo podrán hacer mejor o peor, pero no hay casos que estén contrastados. A lo mejor habrá alguno y cuando sea, pues que la ley vaya por él. Pero yo siempre queremos limitar esto a lo penal, y lo ha dicho antes Javier. Dejémonos de hablar de lo penal, que lo dirán los jueces si alguien mete la mano en el cazo, no la mete, a veces deberían decirlo, bueno, es que no o deberían llevarse más temas por la Fiscalía, pero yo lo que no puedo suscribir... Se puede meter el cazo socialmente, ¿eh? El que está en el Consejo de Bankia para nada, ni siquiera para ejercer una cierta función de control de la entidad financiera, que está que se cae, pues también, ¿eh? Sí, pero fíjate, fíjate curiosamente, otros no lo dan para su partido ni para su sindicato. ¿Sabes qué pasa, Carmelo? Yo que soy diputado de un partido político en un parlamento y que creo que la reforma del sistema de partidos es indispensable, pues si hablamos de los sindicatos y la patronal, aún más. Lo siento, y creo que los sindicatos son una función social, y como creo en esa función social y no en lo que tenemos ahora, que se parece muy poco a esa función social, no me gusta. ¿No te gusta la gestión? No me gusta cómo se hace hoy, cómo llevan los sindicatos esa función, porque si hay una casta política, hay una casta sindical y patronal, por cierto. ¿Te gustaba como lo hacía Marcelino Camacho? Pues me gustaba más. A mí me gusta un sindicato... Perdona, a mí me gusta... Porque sois unos románticos, ¿eh? No, románticos no, mira, vamos a irnos, hablaba antes Javier de un país serio. ¿Sabes cómo funcionan los sindicatos en Alemania, no? Sí, claro. Pagan su cuota sindical, ¿por qué? Porque lo que negocia el sindicato vincula y el sindicato al que no está afiliado no te vincula su acuerdo, de manera que el 90% de trabajadores se afilian. Pero ¿qué hay a cambio? ¿Qué hay a cambio? Participan en el Consejo de Administración de la empresa. Se hacen partícipe de lo bueno de la empresa y de lo malo. Yo estoy de acuerdo contigo. No, tú estás de acuerdo, Carmelo, pero yo estoy de acuerdo pero eso hay que hablarlo. Hay que cambiar una cultura. Claro, porque yo no creo en la cultura del siglo XIX, en la patronal y en los sindicatos. En la que el malo es el empresario y el bueno el sindicato, ni al revés. No creo en esa cultura. Pero como no creo en esa cultura, quiero reformas. Y esta reforma que hace el PP, para mí le sigue faltando una pata, que es meterle mano literalmente a este sistema anacrónico de manicomio, de llevarse cursos de formación. Quiero que el INEM y los de ocupación hagan los cursos y no los sindicatos. 500 millones de dinero público al año se llevan las fundaciones de los sindicatos UGT y comisiones obreras. Juan Fruger, que tú querías decir algo. Sí, yo quería comentar, a raíz de lo que se ha dicho antes, de que lo óptimo sería la autofinanciación de los sindicatos. Yo no sé si recordáis el programa Tengo una pregunta para usted, cuando fue Toso, el secretario general de comisiones obreras, y se le preguntó qué parte del sindicato se financiaba con dinero de las cuotas sindicales, y él dijo el 90%. Pero estas son las cosas que nos hacen dudar sobre quién es más golfo, si Méndez o Toso. Javier Hernández. Mira, yo te voy a dar, primero, te voy a decir varias cosas. La primera, estoy absolutamente de acuerdo con que cada palo aguante su vela, y yo que me he pasado la vida diciendo que la Iglesia Católica tiene que financiarse a sí misma y dejar de tener privilegios especiales, pues exactamente igual de partidos y sindicatos. Lo que es absolutamente, yo diría, de una hipocresía sin límites, es que la progresía de charanga y pandereta nos venga diciendo la Iglesia Católica tiene que autofinanciarse, y usted qué carajo hace. Yo, como ciudadano que no soy católico ni estoy sindicado ni en un partido político, estoy harto de cotizar a la Iglesia, a los sindicatos y a los partidos, a todos. Por lo tanto, lo primero que tienen que hacer es callar y, en último término, dejarse de movilizar a las masas en la calle, porque en este momento la angustia de la gente en el paro es consecuencia de una situación económica de la que ellos son corresponsables. Pongo un ejemplo de hipocresía y de cinismo. Los mismos sindicatos que estaban sentados en esas cajas de ahorros son los mismos que fueron a llevar una ILP y a encabezarla para que se aprobara la dación en pago de los bancos sobre las hipotecas, porque la gente que está en el umbral de pobreza no podía, cosa con la que no solo estoy de acuerdo, sino que mi partido ha llevado en propuesta de ley. Pero me parece increíble el cinismo de aprobar la política económica y de concesión de créditos y de inversiones inmobiliarias durante estos años y luego ir a criticar a los bancos de los que formas parte. Eso es lo que han hecho esos sindicatos. Infanta no tendrá que declarar como imputada en el caso NOS. Según fuentes de la acusación pública, el duque ha dejado claro que la hija del rey nunca estuvo al tanto de los negocios de su marido, y ni siquiera hay indicios que sostengan la citación de la infanta como testigo. El hecho de que Urdangarín haya expulsado su responsabilidad hacia Torres va a dar como consecuencia el que Torres no tenga ninguna limitación
en explicar todo lo que sabe y Torres lo sabe absolutamente todo. En estas cosas, en las instrucciones judiciales, hay una cuestión que es importante. Observa cómo Urdangarín ha sido llamado a declarar después de que todos los demás han declarado, lo cual significa ir cerrando la periferia para acudir al centro. Y ahora cuando vuelva a declarar Torres, e incluso se pueda producir un careo entre Torres y Urdangarín, yo estoy convencido que van a salir cosas muy sabrosas. Albert Rivera. Bueno, yo creo que hay una cosa que a mí me sigue chocando en este país, que es, en un caso como este, que tiene su importancia mediática y que entiendo que la mayoría de españoles estén consternados, indignados y que quieran saber qué ha pasado, qué delitos han cometido, especialmente por ser el marido de la infanta y el duque de Palma, no me deja de sorprender el poco celo, la resignación o la normalidad con la que asumimos quién dispone de esos fondos, quién da ese dinero. O sea, es decir, en el caso Millet, por ejemplo, qué malo es Millet, lo que ha hecho Millet, fíjate tú lo que se ha llevado, no sé qué. Pero ¿quién le ha dado las llaves del Palau de la Música a Millet? ¿Quién le ha dado poderes por encima de los estatutos? Aquí, ¿quién le ha dado ese Urdangarín por llamarse Urdangarín? Es decir, los cargos públicos tenemos una obligación y una responsabilidad. Y me sorprende, quizá porque la partitocracia ya se encarga de que los españoles pensemos que esto va implícito a la política y que la corrupción es algo así como algo propio de la política, cuando no lo es. Y Qué bien me viene que esté usted aquí, que se conoce también el caso Palau. Pero, acabando con el argumento, es decir, a mí lo que me produce estupor es que se asuma con normalidad, no solo la gravedad que puede tener este caso por la institución y por el vínculo con la corona, sino sobre todo que no nos preguntemos qué hacen las administraciones públicas y los gobiernos con el dinero. ¿Cómo puede ser que yo te dé 6 millones de euros para un fin concreto y no controle que tú cumplas esa prestación del servicio o que lo hagas por duplicado? Eso, me da igual que sea el PP, el PSOE, quien sea, me parece tremendo asumir la corrupción institucionalizada en este caso, y esto lo estamos asumiendo con normalidad. Voy a comentar. Pues yo soy de los que opinan que eso en mi criterio no es penal, pero el señor Camps debería responder civilmente de administración negligente o imprudente, porque ese dinero no es suyo, es nuestro. Sí, un ejemplo, resumiendo este tipo de casos de corrupción con ilustres imputados. Caso Millet, caso Urdangarín y otros que pueden haber. ¿Qué pasa en estos casos cuando los ves desde dentro? Que la ley se suple por la confianza. Es decir, como la familia, como la mafia. Es decir, en el momento que dicen, hombre, es que es Urdangarín, hombre, es que es Millet, hombre, ya sabrá, hombre, es que me ha decepcionado. No, es que no te decepciona. La ley y un funcionario y un secretario judicial y todo el mundo tiene que cumplirla, especialmente con el dinero público. Y tú te has comportado con el dinero público como si fuera dinero de una familia y entre amigos. Y además, cuando se lo gastan y desaparece, ponemos los focos sobre el que desaparece. Oiga, aquí hay dinero, 6 millones de euros, casi 2 millones en Baleares, de dinero de prestaciones no prestadas. Entonces, eso, yo creo que la gravedad que tiene es cuando la ley y el Estado de Derecho se convierten en una tribu o en una familia y todo se da en base a la confianza. Entonces es cuando quiebra el Estado y cuando quiebra la confianza del ciudadano en el Estado. Seguimos porque tenemos que hablar, que se lo he prometido a Albert Rivera, sobre esos inversores particulares que mantienen 8.000 y pico, 8.500 millones de euros en participaciones preferentes de bancos y de cajas. Albert Rivera. Bueno, a mí me parece que evidentemente a los privados, o en este caso a los pseudoprivados públicos como las cajas, hay que exigirles cosas, pero especialmente a los reguladores y a aquellos que están puestos ahí precisamente para que esto no pase. Hay que recordar que las preferentes son productos legales. Por lo tanto, están vendiendo productos legales. Lo que hay es una mala praxis y un producto vendido a personas que tienen un consentimiento viciado o que no conocen el producto por el nivel de complejidad de ese producto. Eso no debería poder venderse en una oficina de una caja de banco. Es más, me consta que incluso juristas de prestigio recomendaban y han dicho muchas veces que eso era peligroso, que eso era un caso difícil de justificar esa venta. A mí me gustaría, y así lo hemos pedido en el Parlamento de Cataluña, en lo que hace referencia a las cajas catalanas, que tienen mucho que decir en esto, es que lo que repercute al gobierno autonómico y el regulador, que es la CNMV, vengan a la sede parlamentaria y expliquen qué han hecho o qué han dejado de hacer con estos casos. Porque si no, estos corralitos llevan a la gente a perder, bueno, han perdido todos sus ahorros, o les dicen, en el mejor de los casos, un canje por acciones, ¿no?, en CaixaBank de aquí 10 años. Ahí pero está Julio Segura, hay muchísima el gente responsable de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, pues este y señor el del tenía Banco de España, que ni siquiera ha aparecido. Claro, esto es muy fuerte, ¿eh? Entonces, ¿en qué estamos? Pues no podemos acusar a la CNMV, no podemos acusar al Ministerio, si la realidad es que manda la banca. Y aquí no nos encontramos ni con un poder de izquierdas ni de derechas, Javier, sino con el poder verdadero. No, un matiz, manda la banca porque no hay un poder político fuerte que regule
y se ponga enfrente de la banca a pies juntillas. Como tú decías, si hay, la mayoría, te digo, algunos pagamos no solo religiosamente, sino hasta el último céntimo y a condiciones de mercado, los créditos y otros se los condonan, los que gobiernan, lógicamente, no se enfrentan a los que les dan de comer. Yo que estoy de acuerdo con lo que ha dicho Javier de la hegemonía del poder financiero, lo que sí que es verdad, y con lo que estás diciendo tú, Albert, lo que sí que es verdad es que eso choca un poco, Javier, con lo que decías antes de que los partidos políticos también se tenían que autofinanciar. Si se tuvieran que autofinanciar los partidos políticos, dependerían más, los señores de la banca serían los que elegirían quién tiene dinero y quién no para presentarse y luchar por el poder en unas elecciones. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Esta mañana miles de estudiantes de universidades públicas se han sumado a la huelga y han salido a las calles para protestar contra los recortes que está aplicando el gobierno de Artur Mas en Cataluña. La manifestación más numerosa se ha producido en Barcelona. Alumnos y profesores han ocupado la Plaza Universidad, situada en pleno centro de la ciudad condal, y todas las calles aledañas se han tenido que cortar. La protesta se ha acabado convirtiendo en una auténtica batalla campal. Se han producido cargas policiales, los manifestantes han quemado contenedores y se han producido detenciones. ¿Qué razones tienen los estudiantes en Cataluña para estar en pie de guerra en la calle? Bueno, razones, yo creo que razones hay suficientes, otra cosa son las formas. Claro. Pero claro, es decir, estamos hablando de recortar o reformar. Claro que se puede recortar, se pueden recortar muchas cosas. Lo que seguramente indigna, y eso no es tanto en Cataluña, sino en el conjunto de España, es que aquí no hay una reforma y mantengamos 50 diputaciones, 17 comunidades autónomas y una reforma de la administración pública que nunca llega y nunca hay tiempo ni para partidos, ni para patronales, ni para sindicatos, y luego digas que te va a cobrar 3 euros por medicamento o por receta. Claro, da la sensación a la ciudadanía que nos esté viendo estas noticias que los recortes llegan pero las reformas no llegan. Es decir, hay una alternancia, unos recortan más que otros, unos son más austeros que otros, que es el PP en este caso, quizá así es la verdad, pero no reforman. Entonces yo creo que la cierta indignación no está sabiendo leer el poder político que nos gobierna es, oye, que es que hace falta reformar sí o sí, y eso creo, al margen de lo que pasa en Cataluña con temas universitarios o no, o que destrocen, que lógicamente lo condeno absolutamente. Y luego súmale un caldo de cultivo que es una generación que se piensa que luchar por sus derechos es quemar coches a las personas que pasean por Barcelona. Bueno, eso no es una generación, eso es unos señores que se meten en esa protesta, porque las protestas han sido casi siempre pacíficas. Lo que pasa es que al final todos sabemos lo que es. Te puedo hacer una consideración de cosas que conozco de la gente que hoy está ahí y otra gente. Mucha gente de la que está en esos sitios, te aseguro que si le preguntas a qué recortes se refieren y en qué partida y cómo afecta a la universidad, pocos te lo saben decir. Yo entiendo, yo conozco gente que está haciendo doctorado y le están recortando, y es penoso que en un país se recorte en investigación. Un país que recorta en investigación es un país que no tiene ningún futuro. Ahora, eso es una cosa determinada, pero yo te aseguro que hay gente que se suma porque también es moda ir a una manifestación o ir a tal. Y no tiene nada de malo. Oye, es legítimo, pero que también sepamos diferenciar. Javier Arnal, Carmelo Encinas, Albert Rivera, muchas gracias por estar aquí. Paloma, tú y yo continuamos, pero antes nos vamos a publicidad.